autoridades que dicen que todo es un asunto de percepción ciudadana, que en realidad no estamos tan mal, que Lima no es tan insegura como otras ciudades, pero los peruanos nos sentimos, ¿no? Siempre inseguros, quizás por culpa de los medios de comunicación. Ya. Lo que vamos a presentarles ahora es un estudio desarrollado por el portal Global Index. Es un portal internacional que desarrolla estudios sobre diversos temas, uno de ellos inseguridad a nivel mundial, y suele hacer un ranking de las ciudades más inseguras. ¿Dónde creen que está Lima? Ahí, puesto 19. Vamos a ver rápidamente algunos de los datos que arroja este estudio. En el ranking mundial, Lima está por encima, por ejemplo, y de pronto puede ser sujeto a debate, ¿no? Habrá que ver su metodología. Pero dicen que Lima es más insegura que Quito. Ustedes saben cómo está Ecuador en este momento. Puesto 53 del ranking Quito, puesto 19 del ranking de ciudades más inseguras del mundo, Lima. ¿Cuántas ciudades hay en el mundo? Bueno, esto depende de qué consideres una ciudad o no. Pero digamos que según la ONU, hay 4.300 ciudades con más de 100.000 habitantes. 4.300. Lima metropolitana tiene cerca de 10 millones. Ahí Lima es la puesto 19, o sea, está en el 0,4% del total de ciudades del mundo como la más violenta, agresiva, donde la delincuencia campea. Y por supuesto no solo la delincuencia común, la delincuencia oportunista, la del solitario que va ahí mirando a quién le roba el celular, por ahí la billetera te bolsiquea, no. Sobre todo crimen organizado, que es lo que se ha incrementado durante los últimos años. ¿Qué considera el Código Penal crimen organizado? Ya cuando se unen, y esto lo voy a leer literalmente, 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Crimen organizado. Campea también en nuestro país, muy especialmente en Lima metropolitana. Otro dato interesante, robos en Lima alcanza el 80%. ¿A qué se refiere? Bueno, el 80% porque se considera de un total de 100% de delitos, que el 80% de ellos son básicamente robos. Pero mucho ojo, porque a pesar de que los robos son la mayor parte de los crímenes cometidos, el proxenetismo, la extorsión y el sicariato vienen en aumento. Cada vez más denuncias. A veces no a las autoridades, a veces denuncias públicas. Ustedes deberían ver el WhatsApp de Latina, cómo revienta todos los días. Básicamente por casos de extorsión, básicamente por denuncias vecinales sobre proxenetismo en sus barrios, ¿no? Y por supuesto también sobre zonas picantes donde me han quitado el celular, me han asaltado a punta de pistola o con cuchillo. Todo en aumento. Pero el principal delito que se denuncia es el de los robos. Y nos comparan pues con la ciudad de Tijuana. ¿Por qué? Porque en ese mismo ranking la ciudad de Tijuana, una ciudad que está en Baja California, que es el punto principal fronterizo entre Estados Unidos y México, ¿no? El pase fronterizo, una ciudad en donde son comunes los descuartizamientos, las desapariciones, las trata de personas, en donde tiene fuerte presencia el narcotráfico. Bueno, esa ciudad que ha estado encabezando los rankings mundiales de criminalidad está en el puesto 18, Lima en el puesto 19. Ahí nomás. Al nivel de Tijuana. ¿Pueden creerlo? A nivel de Tijuana. No lo estoy diciendo yo como medio de comunicación, que yo haya hecho un análisis, un estudio, no. El Global Index, que es, por cierto, una institución utilizada como referente para desarrollar políticas públicas. Comparados ahora con Tijuana, por los altos niveles de violencia que tiene nuestra capital. Vamos a hablar un poco más sobre este tema, porque claro, recuerden que varios distritos están en estado de emergencia y con ello se supondría que la situación ha mejorado ahí. De hecho, el Ministerio del Interior ha emitido hace poco un comunicado señalando que efectivamente han disminuido las tasas de delincuencia en esos distritos. ¿Ese es el camino? ¿El camino es el estado de emergencia? ¿Hay otros acaso? ¿Estamos exagerando? ¿Se ha equivocado el Global Index? ¿Cómo se siente usted? ¿Seguro o no seguro? Vamos a conversar de eso con Wilson Hernández. Él es criminólogo, especialista en estos temas y, por supuesto, investigador de Grade, reconocido para hablar de estos asuntos. ¿Cómo estás, Wilson? Buenos días. Gracias por darnos unos minutos. Buenos días, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, yo arrancaba señalando que efectivamente muchos en el gobierno señalan que el tema de la criminalidad y la inseguridad ciudadana es básicamente un asunto de percepción. Puede que haya un componente de ello, sin duda, pero ¿tú lo consideras así? ¿Crees que la percepción de inseguridad no viene ligada a un incremento real de delincuencia en nuestro país? Sí, por supuesto, ¿no? En los niveles que nosotros tenemos actualmente de crimen y de violencia, básicamente nuestro miedo es el resultado de la posibilidad
de que nos roben el celular, el auto, o que eventualmente hasta podamos ser víctimas de algo peor. Entonces, básicamente, ya con el nivel de violencia que tenemos, nuestro miedo es una expresión, es la consecuencia de la violencia y no tanto al revés. Entonces, esto es importante porque si bien uno tiende a inflar la percepción de inseguridad para sentirnos tranquilos, es decir, necesito tomar precauciones para evitar muchos problemas y para eso el miedo es una forma de reacción. Sí. Lo cierto es que los problemas que originan los delitos que estamos viendo no son nuevos y vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que ha crecido mucho en los últimos años es el crimen organizado, extorsión, por ejemplo. Sí. Cuando yo conversaba de esto con varias personas que ven estos temas hace 10 o 15 años, era algo que ya estaba creciendo bajo la alfombra y que en algún momento iba a explotar, como ahora lo estamos viendo. Entonces, el problema entre esta idea de que el crimen está creciendo y las soluciones es que en los últimos 15 o quizás hasta más, 20 o 30 años, no han habido grandes ideas para tratar de prevenir situaciones delictivas. Básicamente hay un asunto que yo quisiera destacar también, Wilson, a propósito de lo que tú señalas, que aparentemente pues no hay grandes ideas, que la gente siente que la autoridad no está respondiendo, y acaso a ello se debe el que la autoridad diga, según cifras oficiales de números de denuncias presentadas, que tal vez el tema no es tan grave, pero es que quizás la gente ya no denuncia porque siente justamente que nada va a pasar. Pero si tú vieras los teléfonos de Latina cómo revientan todos los días denunciando robos y extorsiones, ¿acaso nosotros recibimos más denuncias de lo que una comisaría recibe? Sí, sin duda, sin duda. Lamentablemente la confianza a nivel ciudadana, a nivel policial, ha bajado mucho. Históricamente ha sido baja, pero muchas noticias que hacen que esa idea de desconfianza se refuerce. Por supuesto, la lentitud de la policía, el sistema de justicia, hace que este sentimiento sea aún mayor. Entonces, la proporción de gente yendo a las comisarías para denunciar no ha crecido de manera importante. Y que es un indicador de confianza, es decir, yo pongo mi caso en ti para que este pueda ser resuelto. Entonces, si eso no pasa, la policía no conoce los casos y no puede accionar ante eso. Plan Boluarte, por un lado. Por otro lado, declaratoria de estado de emergencia a mansalva. ¿Ese es el camino? No, y justo lo que yo te comentaba es que en los últimos 20 años probablemente han habido básicamente dos buenas ideas. Que es este programa del Ministerio del Interior, que es Barrio Seguro, que es patrullar en los barrios más peligrosos, y el otro que es de la policía, que es como su primo hermano, que se llama Vecindario Seguro, que es una estrategia de patrullaje involucrando a la comunidad. Ninguno de los dos programas ha sido implementado de acuerdo a como se debería, por tanto no han tenido las soluciones esperadas. De hecho, nosotros hicimos una evaluación de impacto de Barrio Seguro, y Barrio Seguro no disminuyó victimización, aunque sí disminuyó miedo al crimen. Entonces, las dos grandes ideas están ahí, pero la siguiente solución ha sido el estado de emergencia. Ajá. Y si uno empieza a ver qué han hecho otros países de forma exitosa entre el problema del crimen y sus soluciones, uno se encuentra una larga lista de cosas que ni siquiera se han discutido o que ni siquiera se han puesto en proyectos piloto. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles te parecen las ideas más adecuadas para nuestra realidad? Mira, la lista es larga, podemos comentar varias. Una, por ejemplo, tiene que ver con las propias estrategias de patrullaje, que significa, digamos, uno de los principales trabajos del policía es saber dónde y cómo patrullar. Sin embargo, eso que es bien elemental no tiene un sostén en cómo se despliega en el campo, es decir, cómo se hace en el día a día. Entonces, la estrategia de patrullaje tiene que diseñarse en función de datos muy finos y detallados sobre dónde ocurren ciertos delitos, a qué hora. Un mapa del delito, digamos. Monitoreo. ¿Perdón? Un mapa del delito, permanentemente actualizado. Permanentemente actualizado, pero además con mucha mayor información de los que actualmente tenemos, porque sí existen mapas del delito que efectivamente no se actualizan. Otra de las ideas que funciona mucho con resultados positivos en otros países es eso que se llama disuasión focalizada, que en simple significa que yo identifico aquellas bandas criminales de tamaño medio, tamaño bajo, y les hago una gran advertencia. Una más y te caigo con todo el peso encima. Ajá.
pero les ofrecen al mismo tiempo, bajo esta idea de garrote y zanahoria, algunas alternativas para dejar y reinsertarse sin necesariamente tener que ir a la cárcel. Esto funciona muchísimo en varios países. Lo otro que funciona es lo que se llama el patrullaje orientado a problemas. Actualmente, bajo esta idea del mapa del delito, yo voy a las esquinas donde hay delitos. Pero ¿qué pasa si yo me pregunto más bien algo anterior? Sí. Es decir, ¿qué cosa está generando ese delito? Es un tema de, hay un grupo de adolescentes que han dejado el colegio y que han decidido pues ya simplemente tener malas juntas. El problema son 3 puntos de microcomercialización de drogas. Ajá. El problema es que la comunidad no puede organizarse porque tiene mucho miedo. Entonces, cuando uno ataca los problemas, la idea de que los delitos se van a reducir en el futuro es mucho más. Entonces, no es solamente un tema punitivo, sino también hay un tema de labor social para prevenir el incremento de delitos. Eso sin duda. Pero hablando del asunto punitivo, por ejemplo, esta suerte, como lo han llamado, de populismo punitivo, te voy a poner 30 años si es que robas un celular manejando una moto. ¿Eso disuade en algo? Porque seguimos viendo robos permanentes de celulares en las mismas circunstancias que podrían llevarlo a prisión 30 años. ¿Eso disuade en algo incrementar las penas? Es difícil, es muy difícil en realidad. Normalmente cuando uno ataca esta lógica de qué cosa tengo que yo golpear para reducir el delito, y el incremento de las penas es lo último que uno tiene que hacer porque no tiene mayor efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque los delincuentes no están leyendo el peruano para ver, digamos, cuánto hoy día tengo de pena por robar un celular. 2, porque en su balance lo que ellos buscan es una gratificación inmediata, es decir, robar el celular, venderlo y tener dinero. Y esa es la gratificación que buscan. Y en el balance de cosas que ellos hacen, la posibilidad, digamos, de ser atrapado, ellos no la calculan, la tienen como muy lejana. Entonces, si son 30, 29, 35 años, probablemente algunos pocos logrará disuadirlos, sí. A la mayoría no. Además, digamos, para que sea efectiva una pena, primero tienen que capturarlo, ¿no? Y a veces uno siente que no hay manera, la policía no se da abasto, ¿no? O no tiene los recursos, los medios o la estrategia para poder desarticular efectivamente estas bandas. Y yo quería consultarte, ahora que se habla pues de reactivar la economía porque se requiere, no se menciona que la inseguridad ciudadana también puede ser un freno para la misma. Es decir, ¿quién se va a animar a abrir una bodeguita, a poner su restaurante, su peluquería, si siente que al abrirla, al día siguiente le están cayendo para extorsionarlo? Sí, exactamente. Desde hace varios años circula, viene y sale, digamos, esta idea de que el crimen tiene algún impacto en la economía. El problema es que yo creo que ya estamos en un momento tal en el cual se asume que tú tienes que tener gastos adicionales, costos operativos adicionales para este tipo de problemas. Es decir, instalarás una cámara, una reja, un vigilante en la puerta. Y entonces, por tanto, lo que haces en buena cuenta es incrementar el costo para operar. Y efectivamente algunas personas van a decidir ya no hacerlo. Quizás los que sí van a poder hacerlo son los que tienen recursos medios o altos, pero los pequeños negocios van a sufrir con este tipo de decisiones, ¿no? Peor aún si estás en un espacio donde la extorsión es una gran posibilidad. Entonces ahí ya no solamente se transforma en un costo, sino también en un riesgo material contra tu vida y contra potencialmente tus clientes. Solo para terminar, ese ranking que yo mencionaba al comienzo, ¿te parece exagerado? ¿Te parece justo? Lima, número 19 en ciudades con mayor delincuencia del mundo. ¿O temes que lleguemos a eso y no estamos ahí todavía? No estamos como Tijuana, definitivamente. Los rankings siempre son bien controversiales. Yo no pude encontrar la información metodológica detrás, pero creo que lo importante de este tipo de rankings finalmente es traernos otra vez a la discusión de qué cosa podemos hacer más allá del estado de emergencia, que es una medida temporal y que probablemente va a disuadir algunos delitos, pero no todos, y qué va a pasar después cuando ya tengan que levantar el estado de emergencia. ¿Se han solucionado los problemas que originaron los delitos que ahora estamos viviendo, o simplemente vamos a tener que regresar a la situación por defecto donde uno asume los costos privados para luchar contra el crimen? Muchas gracias por haber estado con nosotros, Wilson. Listo, muchas gracias. Criminólogo, analista, investigador de grado, Wilson Hernández nos acompañó. Gracias nuevamente.